Gerardo, para que no te quejes, nos faltó tu posición con respecto a este nombramiento. Sé que tú le tienes respeto al doctor Mondragón. A ver, platícanos algo. No, les tengo mucho respeto porque la verdad es que en el mare magnum de la seguridad, donde hay una gran desconfianza en general, donde hay una gran corrupción y donde la podredumbre está a flor de piel, pues hay un hombre con decencia pública, con moral pública, con prestigio, que puso orden en la seguridad y en el tránsito de la ciudad y les cortó las uñas les prohibió infraccionar a los motociclistas, que era una calamidad federal, prohibió infraccionar a los agentes de tránsito, generó un cuerpo especial de mujeres, bajó la presión de la ciudadanía, que tenía la presión de estos cuates que mordían a todas horas, y mejoró la seguridad a través del sistema de cuadrantes, lo que el Distrito Federal lo añoran hoy que se está desbordando la inseguridad en las zonas conurbadas del Distrito Federal, añoran su Ese también es problema de Rubiel Ávila, ¿no? Sí, claro. Más de Rubiel, es atípico lo que está pasando. Es más allá de Rubiel Ávila que tiene yo me preocuparía que Rubiel no ha tomado el toro por los cuernos, ¿eh? Naucalpan es un lugar, la cuna de lobos, donde se están dando a conocer muchas cosas que son graves, ¿eh? Esta semana yo escuchaba... Y si no ponen atención y se van por la respuesta sencilla, va a pasar cosas ahí raras. Esta semana yo escuchaba en una estación de radio de la Ciudad de México, en una visita que hice a la Ciudad de México... Pues deberías escuchar la 98.1. Una mujer... del sistema de radio y televisión. No pasan las noticias que pasan en México, pasan las locales nada más. ¿Y nosotros qué somos? Ah, bueno, no. Se quejan de que no tocamos temas de... Pero déjame decirte que escuchaba una mujer que habló de Cuautitlán Izcalli, desesperada, diciendo, hay muertos todos los días, balaceras afuera de escuelas, entre los grupos delincuenciales, ¿no? Aparecen cadáveres en la autopista, dicen que son atropellados con ejecutados tiro de gracia, no sabemos qué hacer. Y de repente en la zona de Nesa y en tal zona, y el gobernador anda todavía pensando que no va a permitir que le pidió a la Procuraduría de Seguridad Pública refuerce. Es un problema que debe intervenir todo el centro del país, deben atacar ese problema en conjunto para poderlo desterrar. Si no la tienen ahorita a tiempo, va a ser peor que en Michoacán, ¿eh? Ahora, me gustaría atender algún tema, por ejemplo, el tema de, y para entrar un poco con lo que platicaba Gerardo, el tema de Manuel Mondragón y Calpa también tiene sus claroscuros. En últimas fechas ha comenzado a salir y publicarse en algunos medios de comunicación sobre el tema de lo que fue la privatización del sistema penitenciario en el Distrito Federal y la corrupción que esto ha tenido, y quién permitió que esa política de privatización lo estuviera llevando a cabo y lo estuviera desarrollando. Y entre ello marcaba un poquito, no deslindaba a Manuel Mondragón sobre este tema, que también es un tema delicado. ¿Como uno de los culpables de esto? Como uno de los señalados de esta situación. Bueno, habrá que ver si verdaderamente el hilo conductor de la corrupción que se está presentando en ese esquema del sistema penitenciario en el Distrito Federal lo toca él o lo conecta con algo. Eso es lo que habría que estar esperando. Pero bueno, hoy actualmente las pocas columnas o la poca información que ha fluido sobre ese tema lo marcan como una parte de... Y sobre el tema del Estado de México, pues es un tema muy delicado porque no nada más se trata justamente del tema del crimen organizado, sino de los daños que realmente, tenemos que entender que el Estado de México vive una realidad distinta a otras entidades del país por la densidad demográfica que tiene, la densidad económica, las posibilidades de muchas situaciones. Pero bueno, yo voy más sobre los delitos del señor presidente de la República, es el estado del presidente de la República, que va a ser atacado por todos lados. Entonces, Erubiel sí debería ponerse su antena y checar a sus presidentes municipales, porque muchos de ellos traen serios problemas. Es un tema para Hidalgo. Es decir, llevamos muchos años diciendo, cuidado, porque va a venir el Estado de México y nos vamos a convertir en la boca del lobo. Ya lo somos. En muchos sentidos somos una megalópoli interconectada en el centro del país, y lo que sucede en términos de seguridad en el Estado de México sucede para efectos en Hidalgo. No estoy diciendo ninguna novedad. No. Mucha gente que delinque en el Estado de México vive aquí. Es una realidad. Entonces, el grado de conurbación es muy alto. Escuchaba algo de Rubiel Ávila esta semana que me parece de verdad que hay que rescatar y no dejar que pase por alto. Decía, esta situación de inseguridad en el Estado de México es atípica
Claro. Y es respuesta a la acción del gobierno contra los grupos criminales. Solo le faltó decir, cito, Felipe Calderón, perdón, es el discurso de Felipe Calderón. Entonces me parece que también necesitamos un mínimo de congruencia y de memoria. Un gobernador no puede excusarse y no puede decirle a la persona que le habló de Cuautitlán Izcalli que aguante vara, que esto es atípico y que es respuesta del crimen a esto. Yo creo que es un discurso completa y absolutamente agotado, el que a la gente le molesta, y que en el Estado de México además el tema es mucho más profundo y se tiene que decir con toda claridad, es corrupción. Es decir, hay pruebas documentales, casos y testimonios de cómo la policía del Estado de México, ya no digas está coludida con los asaltantes, asalta en las autopistas y asalta a hidalguenses, sí, claro, que van al aeropuerto o que se desplazan hacia la Ciudad de México. Patrullas de algunas patrullas. Pero bueno, hay una situación ahí. La situación es que, por ejemplo, y en esa situación que dice Pepe, totalmente. O sea, aquí reza una parte de la sabiduría popular. Dice, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. O sea, nadie se va a comer un discurso de ese tipo y de esa calaña. Lo que sí está pasando son la serie de delitos, por ejemplo, los pachuqueños o los ciudadanos que vamos del estado de Hidalgo, por ejemplo, al aeropuerto y agarramos el circuito interior mexiquense, la serie de robos que a veces ni son patrullas, o sea, son vehículos disfrazados de patrulla y pero también son patrullas, Roberto. Pero también son patrullas. No desliguemos esa parte porque... Digo, a mí me ha tocado en el tránsito de lo que vas hacia Lecherías para conectar con Toluca, que te 1, 2, 3, 4 patrullas te detengan porque traes placas del estado de Hidalgo y te bajen una lana. Y me ha tocado. O sea, no me ha tocado usted que me bajen el dinero porque te pones en una posición ruda, pero porque eres codo. Te amenazan y todo. Pues soy codo, un poco codo. Pero la verdad que sí. Pero es que sí pasa, es el flagelo que es lo que está viviendo ahora. Vamos a los delitos que, por ejemplo, los feminicidios, que yo creo que no ha salido también. Pero mira, con todo respeto, yo creo que la sociedad, en efecto, no es tonta, pero sí es olvidadiza. Tiene un grado. Erubiel Ávila fue presidente municipal de Ecatepec. 2 veces. El epicentro de esta crisis de seguridad, 2 veces. Y hoy es gobernador. ¿Dónde está la sanción social? Bueno, dicen los propios habitantes del Estado de México que cualquier parecido con Fidel Herrera Beltrán es mera coincidencia. A ese por nivel. el grado de popularidad, de populachero que tiene, a ese nivel, ¿eh? Bueno, pero señalan algunas. A ver, de populachero, sí. Pero si también tiene lo otro de Fidel, pues estamos amolados. Tenerlo de vecino. México, claro. ¿Sí? Ahora, y digo, ¿cuál ha sido la respuesta simplemente del gobernador del Estado de México en una situación de esas? Vamos a implementar, vamos a elevar las sanciones de los delitos que con medidas draconianas, con sanciones draconianas. Si no se atiende el asunto integralmente a la zona centro del país, no se combate integral, la diferencia en Tizayuca de esta México Hidalgo es una calle. Es una banqueta. Tiene mucha razón, cuidado. Cuidado. Carmen, ¿tú qué opinas? No, efectivamente, y me llama mucho la atención lo que decía Pepe de Erubiel Ávila. Lamentablemente, si no hay esa coordinación central para todas las áreas conurbadas de los estados que realmente están formando un centro y que se están viendo afectados por todo este tipo de delincuencias, este tipo de grupos delincuenciales que están yendo a hacer cada quien de las suyas, lamentablemente el país se va a ir de las manos y ya no estamos a mucho de ello. Si se puede ver en diferentes zonas de todo el país, hay ya focos, ya hay señales de que, bueno, pues vengan para acá, también aquí, pongan atención, no nada más dedicarse a una zona. En este caso ahorita está todo centrado en Michoacán, todo está allá, pero hay otros estados que deben tener más ojo, más cuidado, para no hacer que esto hierva feo. Desde tiempos de Felipe Calderón, yo creo que tenemos un problema muy grave. Las fuerzas de combate al crimen organizado, en buena medida Ejército y Marina, dada la profunda corrupción que en esos años se comprobó en la Policía Federal, es como una cobija de 3x3 que por más que estiramos, alcanza para estado y medio. ¿Sí? Entonces, cuando es en Tamaulipas, el problema es en Nuevo León. Pero nos vamos a Nuevo León, regresa a Tamaulipas. ¡Ay, nos explotó Michoacán! Tapa Michoacán. ¿Y qué pasa hoy en Tamaulipas? ¿Y qué pasa hoy en Veracruz? ¿Qué pasa hoy en el Estado de México? Entonces, regresando un poco al tema de Rubido, yo creo que el gran reto que tiene en lo inmediato es ya, sin peros, el tema de la gendarmería, que tiene grandes retos.
como comentábamos aquí, con 4,000 elementos que apenas pasan y a duras penas el control de confianza. Pero no por llegar a los 4,000, vayamos a brincarnos ese paso. La situación no se va a arreglar, pero además olvidamos, como bien apunta Gerardo, que este es un problema integral, al menos así debe tratarse, y es una cadena de muchos eslabones. ¿De qué sirve que tú tengas una gendarmería o de que profesionalices a los cuerpos o que los sometas al control de confianza si, como pasó en Ciudad Juárez hace apenas unos días, se te escapan de la cárcel, ya que pasan por todo el proceso? Entonces, si no le entra al toro también el Poder Judicial y asume sus responsabilidades, porque son expertos en hacerse de ladito, el tema de seguridad va a seguir siendo la preocupación número uno del ciudadano de aquí a 20 o 40 años. Pero también hay que ir pensando, los partidos políticos tienen mucha culpa. Es decir, cada uno defiende a su delincuente preferido. Pero dijo Pepe un tema toral y fundamental, que es el Poder Judicial. Hoy en día el Poder Judicial se ha convertido casi... Yo conozco resoluciones que yo puedo decir que en una época en el Poder Judicial Federal se daban por estadística. Yo resolví a favor 10, pues ahora resuélvete las que siguen en contra por la estadística mensual. Les da miedo absolver. ¿Así de grave? Así era el Poder Judicial Federal, un tiempo, una temporada. ¿Y ahora? Ahora ha cambiado bastante para bien, Pero en el Estado de repente yo veo que hay jueces que les da terror absolver a alguien. Condena y condena y condena. Yo no sé a quién absuelve, bajo qué condiciones, pero yo conozco 2 casos específicos que sin elementos condenaron a un agente a 25 años de prisión y ya el juzgado federal los va a Nos lo platicas en la siguiente etapa. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.